Hermanas, hermanos, me da tantísimo gusto transmitir desde esta plataforma de Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac para el mundo entero. Soy el Padre Eduardo Chávez, soy canónigo y dentro de los canónigos ahora sí que me han enviado, me han mandado, me han dado este gozo y este honor tan grande de ser el teólogo magistral guadalupano. Soy director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. También hay otra parte muy importante que es el haber sido postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Como postulador iba a todos los archivos y por eso tengo todos estos materiales tan maravillosos que también los he enriquecido ya últimamente con todo esto de la persecución desconocida. Especialmente el año que se cumplían 100 años del atentado que sufrió la Santísima Virgen de Guadalupe y que tenemos este Cristo doblado que se encontraba en el altar y que se dobló por ese bombazo en ese atentado que te digo contra la Virgen de Guadalupe, pero fue Jesús en esa cruz quien la salvó de toda destrucción y que tenemos como el crucifijo del atentado, la cruz del atentado. Por eso se hizo un libro incluso, La persecución desconocida, precisamente de ese periodo, de todo este material que, como te digo, ya se ha enriquecido todavía más, porque aquello fue en el año de 1921, el atentado. Así que 100 años, 2021, fue la conmemoración de esos 100 años del evento tan terrible que fue este atentado. Pues actualmente ya hay mucho más que hemos estado tratando de todavía profundizar, uno de los temas más difíciles, más espinosos, pero yo lo veo como de la gracia de Dios, claro que sí, porque se manifiestan todas estas maravillas en el corazón de varios. Es como el niño Sánchez del Río, que cuando le decían que se cuidara en este momento de persecución, porque él vivió precisamente la persecución cristera, él decía, ¿verdad? Este es el momento para ganarse el cielo. Mejor momento no hay. Este es el mejor momento para ganarse el cielo. Y de eso estoy tratando de subrayar. Que ante momentos tan difíciles, tan espinosos, tan cruentos, se manifiesta eso. ¿Cuánta gente realmente ganó el cielo ayudando a sus hermanos? Vamos a continuar. El Papa, en junio de 1915, el Papa Benedicto XV, que ahí lo ves, estaba sumamente preocupado por los tremendos acontecimientos que sufría la Iglesia de México, por lo que trataba de dar ánimos y esperanza. Su ayuda moral fue un factor determinante para que se pudiera salir adelante, por supuesto. La ayuda de la Santa Sede fue verdaderamente clave en estos momentos de tragedia. El Papa directamente había encomendado a los obispos norteamericanos el ayudar y auxiliar a los prelados y ministros perseguidos y atribulados de la República Mexicana, y agradecía la disposición fraterna de los prelados de Norteamérica, como lo estamos haciendo ahora y lo seguiremos haciendo, porque vale la pena manifestar eso, la gran ayuda del pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, los católicos con sus obispos y cómo ayudaron a esta iglesia, la que sigue. Algunos incluso ayudaban y no eran católicos, El obispo de Zacatecas lo tienes ahí, Miguel Mora. No cabe duda de que la preocupación más fuerte de varios obispos era la manera de poder seguir preparando y formando vocaciones a la vida sacerdotal. Teniendo una revolución como se estaba planteando, era muy difícil salir adelante, por supuesto. Además, esta nueva situación violenta se dirigía en contra de la Iglesia Católica, especialmente. El obispo de Zacatecas, Miguel Mora, escribía al arzobispo de México, José Mora del Río, el 19 de junio de 1915, comentándole su preocupación acerca de los seminarios, ya que era la razón principal de su ministerio sacerdotal, por lo que una solución que hasta ese momento se veía como una inspiración de Dios era el continuar apoyando, fíjate, al seminario interdiocesano fundado fuera del país, concretamente en Castroville. Ahí se estaba haciendo este seminario interdiocesano
para todo México. La que sigue, por favor. Ya que en él habían podido continuar sus estudios muchos seminaristas de diferentes diócesis, prestando una de las ayudas más valiosas para la Iglesia de México. Desgraciadamente, Miguel Mora también había recibido noticias alarmantes sobre el desarrollo de la revolución. El seminario interdiocesano de Castroville, fundado en 1915, como veremos más adelante, fue una pieza clave en ayuda de la Iglesia Católica en México. La que sigue, por favor. El 18 de julio de 1915, otra fotografía de Monseñor Francis Clement Kelly. Desde la Ciudad de México, personas cercanas a los conflictos narraban a Monseñor Kelly todos los desastres que había traído esta nueva revolución, a la cual no se le veía fin. Estamos en 1915. Obviamente en ese momento no sabían que esto iba a transcurrir con más violencia, hasta el punto de 1926, una guerra abierta en contra de la iglesia, una persecución cristera que se le llamaba. Todavía 1929 y todavía más, porque no terminó en el 29 con esos disque arreglos que nunca hubo esos arreglos en el 29. Sigo, estamos en el 15, sigo. Tenemos una revolución o contrarrevolución, decían, iniciada por los liberales o científicos porque abiertamente ha estado tratando de ella hace tiempo. La tenemos también por parte de los católicos, quienes ya han comenzado a levantarse en varios lugares de la República y seguirán levantándose. Así dicen, a pesar de nuestros consejos, porque sería muy difícil lograr que se sometieran a un gobierno que llevara consigo el estigma de los excesos cometidos sistemáticamente y por órdenes expuestas de los jefes de la revolución, a quienes siempre tendrían por agresores injustos de los más santos derechos. Así pasaba todo esto, era un caos, ¿eh? La que sigue, por favor. Y si todavía le pones a esto, este canónigo y estos sacerdotes bueno, no entiendes, ¿verdad? El gobierno de Venustiano Carranza fue reconocido por los Estados Unidos y por otras naciones que se habían reunido en la Conferencia Panamericana en Washington, el 9 de octubre de 1915. Los carrancistas, fortificados por este reconocimiento, continuaban aplicando con todo rigor las leyes de reforma, anticatólicas por supuesto, ante lo cual los obispos en exilio querían nuevamente que el Papa estuviera bien informado y de todo lo que estaba pasando, y así trataron de hacerlo con sus escasos medios. Y ahí están las cartas de los obispos y demás que tratan de informar al Papa lo que está sucediendo con su iglesia, la que sigue, con nuestra Iglesia Católica. La Santa Sede sabía sobre la terrible persecución que se había desatado en el país, además de darle noticias de las injusticias que estaban sufriendo. Los carrancistas ordenaron también la aplicación de las leyes sobre los bienes de la iglesia. Y más desastre de todo esto, la que sigue. Pues yo ya no sabría como cuáles bienes todavía tuviera la iglesia, porque prácticamente desde cuándo están tomando todo esto con tanta injusticia. En varios estados de la República estaban siendo destruidos los principios y el desarrollo del pueblo católico, como por ejemplo en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Yucatán, etc. Se habían decretado que en cuanto a la educación, la iglesia no podía formar no más educación religiosa, aunque los padres de familia lo quisieran para sus hijos, no. Ante esto, algunos profesores, especialmente de la ciudad de León, actuaron de una manera muy valiente, desde el arzobispo Mora, desde San Antonio, Estados Unidos. En escrito enérgico y bien fundado, han contestado que cierran sus establecimientos, ya que no tienen las garantías constitucionales. Lo mismo creo que se hará para todas partes donde se vaya haciendo cosas semejantes. O sea, cerrar los establecimientos. Pero el arzobispo seguía informando. No contentos con esto, los carrancistas ordenaron también la aplicación de las leyes sobre los bienes de la iglesia. Uno de los más intransigentes fue el gobernador de Guanajuato. Fíjate de dónde, de Guanajuato, de donde prácticamente sale desde sus entrañas aquel grito: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Esto será después. Que quiso que los sacerdotes denunciaran, la que sigue por favor, quiso que los sacerdotes denunciaran los bienes de la iglesia
para lo cual les reunió, diciendo que tenía listado de esos bienes, pero que deseaba que ellos los indicaran también. Entre los sacerdotes estaba también el señor Arcediano Torres, excelente persona que se negó a dar la lista pedida, diciendo a lo sumo lo que era público. El objeto es apoderarse de todos los bienes, debiendo notarse que no se respetarán ni las casas curales, palacios episcopales y casas de capellanes respetadas por la Constitución y las leyes de reforma. En Puebla se han rentado esas casas, recibiendo a los revolucionarios las rentas que deben ganar aún los capellanes. Se dice que limitarán el número de los templos para el culto y no falta quien tema que se les ponga alguna contribución a modo de renta o alquiler. Otro de los graves problemas que obstaculizaban el poder llegar a una solución a corto plazo y que acrecentaron la amenaza de nubarrones más terribles de persecución fue lo que se publicó ese mismo día 10 de octubre, que nos trae la noticia tan temida, la que sigue. Decía Mora: nada se dice de los obispos y para todos se deja una puerta abierta de exclusión que tal vez nos deje en el estado en que nos encontramos. Alguien anuncia que el odio revolucionario es terrible, especialmente hacia vuestra ilustrísima y reverendísima, hacia el ilustrísimo señor arzobispo de Michoacán y hacia mí. Ya que el señor Valdespino ha dicho que la vuelta debe ser de todos o de ninguno. Dentro de pocos días sabremos lo que significa cuánto se ha dicho. Todo esto es realmente todo un desconcierto. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos de proseguir con todo esto? Está la cosa, verdaderamente es un caos. Como ya se dijo, y para colmo de males, algunos de los sacerdotes encargados de la Iglesia mexicana tampoco se habían comportado de una manera adecuada como ¿quién crees? ¿Quién crees? ¿Quién crees? El canónigo Antonio Paredes. Bueno, este señor lo voy a soñar, por favor, ¿no? Ahora sí que cuando alguien se vaya al infierno, pues yo creo que él les va a abrir la puerta. El canónigo Antonio Paredes, quien había tomado una posición alejada de su misma iglesia. Todo el mundo lo dice. Todas estas parecen citas que se copian pero es que todo el mundo lo dice. Y es una convergencia de todas las fuentes donde hablan de este señor Antonio Paredes, un canónigo verdaderamente nefasto, quien había tomado una posición alejada de su misma iglesia y peligrosamente cercana a los carrancistas. Incluso se había atrevido a lanzar injurias en contra de los obispos. Bueno, este señor, el 15 de agosto de 1915, el arzobispo Mora informaba al delegado apostólico Juan Bonzano de los abusos y la relajación de parte de Monseñor Paredes con los revolucionarios. Cuidado, porque este señor como Paredes son de los que se saben meter y hablan de tal forma. Hace cuenta la serpiente, ¿eh? Cuidado con este canónigo, que yo sigo sin entender cómo llegó a ser canónigo, no lo entiendo. El secretario de Estado contaba con varias informaciones directamente de personas cercanas a los acontecimientos mexicanos, personas que, sin ser mexicanas, también podían informar sobre las tristes circunstancias que estaba viviendo la Iglesia en México, por supuesto. Todas las fuerzas entraban en juego en un momento lleno de confusiones. Lo hemos visto. Algunas provocadas bajo la clara intención de dañar a la iglesia, otras por la mala información. Salían los intereses económicos, de poder que se manejaban y que creaban un huracán de falsas noticias. A mediados de octubre de 1915 se podía leer en la prensa americana las más disparatadas informaciones, muy contradictorias. La opinión pública, imagínate, si la opinión pública está basada en este tipo de publicaciones, ya te podrás imaginar cómo estaba la opinión pública, ¿verdad? Estaba muy confundida ante las noticias que surgían, unas verdaderas y otras falsas. La punta de la madeja se perdía cada vez más y más. Era difícil conocer la verdad. A pesar de todo esto, el apoyo de muchos católicos americanos en favor de la Iglesia de México fue un verdadero testimonio refrescante y lleno de esperanza. Pues, ¿cómo no? Claro que sí. Es muy importante lo que se está diciendo aquí. Entre todas estas falsedades y verdades y confusiones y situaciones tan complejas, tan difíciles, tarde o temprano,
la verdad surge. La verdad surge. Yo creo que ese canónigo Paredes pensaría que nadie iba a saber todas las triquiñuelas y todas las cosas que estaba haciendo en contra de su Iglesia Católica. Y mira, tarde o temprano sale la verdad. Desgraciadamente, para detener una persona tan terrible en su Iglesia Católica, muchas cosas se destruyeron por culpa de este señor, desgraciadamente. Pero la verdad, tarde o temprano, sale. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente programa de esta interesantísima momento de persecución desconocida.